Buenos días, mis hermanos. Continuando con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, hoy nos concentraremos en Apocalipsis 8, versículos 1 y 2. Como podrán entender, es bastante extenso el conocimiento que podemos adquirir acerca de Apocalipsis. Igual seguimos concentrados en Apocalipsis 8, 1 al 6, pero vamos a leer primeramente Apocalipsis 8, 1 y 2. Por favor, Luigi, ¿nos regalas Apocalipsis 8, 1 y 2? Sí, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 malachim, los que están en pie delante de Elohim, a los cuales le fueron dados 7 shofarim, o shofars. O shofar, sí. Recordemos una cosa, en el shofar es en el hebreo, y el shofar tiene unas características de ser de cuerno de carnero y todo ese tipo de cosas. Se ejecutaba, se tenía que realizar de esa manera. Para el momento en el cual escribe y para el lenguaje en el cual se conoce el Apocalipsis, se conoce en el griego y se conoce como trompetas. Trompetas que realmente viene del griego salpingas, que es el Strong 4536. Era propiamente trompetas. Pero ¿qué tipo de trompetas son las salpingas? Eran trompetas de guerra. Eran usadas para proclamar victoria, pero también para proclamar, o sea, victoria que significaría la derrota de los enemigos, pero también para proclamar la acechanza del enemigo. El enemigo se encontraba cerca. Era una trompeta, una corneta de guerra, utilizada y tenía tonos, tenía sonidos que daban señales y órdenes. Había dos trompetas de plata. O sea, bíblicamente, si vamos a mirarla bíblicamente, si aplicamos la palabra trompetas como base, como fundamento, bíblicamente existían dos trompetas que eran de plata que la usaban los sacerdotes. Y los sacerdotes con ella era que daban instrucciones al pueblo de Israel y con ellas llamaban a los príncipes que eran los que lideraban cada una de las tribus, para así darle órdenes a toda la congregación. Pero también eran utilizados para el llamado de alarma para la batalla. En el ejército romano, que era para el momento en el cual se escribe Apocalipsis, en el ejército romano, cuando tenían que emprender la marcha, o sea, se tocaban básicamente 3 veces cuando tenían que emprender la marcha. La primera era para desmontar las tiendas, era para eliminar todo, para recoger todo lo que tenían que llevar. La segunda eran para formarse, para disponerse para la marcha. Y la tercera, cuando sonaba la tercera, era cuando emprendían la salida, emprendían la marcha. Tenían las tres. Y las tres tenían un término de cumplimiento y una inminencia para su cumplimiento. Cuando se tocaba la trompeta primera, que era para recoger todas las cosas, no era que demoraran 3 días para tocar la siguiente, sino que al tiempo prudente, que se consideraba que un soldado podía recoger su tienda y recoger todo, en ese momento se tocaba la segunda y nadie podía llegar a formarse de manera tardía, sino que tenía que formarse de manera inmediata. Así es de que el shofar o la trompeta era vital para los ejércitos. Era tan vital que incluso era con que se daban las órdenes, se transmitían las órdenes. La gente, desafortunadamente, hemos perdido mucho de esto, empezando porque ya somos muchos los que no hemos participado de la vida militar. Y otros tantos que participan de la vida militar conocen órdenes de otra manera, se reciben las órdenes de otra manera. Entonces, nosotros casi que pasamos por alto de que cuando el shofar suena, no siempre está llamando a decir hay que hacer tal cosa, o sea, actuar ya en batalla o ya marchar. No, hay unos términos que también son preventivos, son advertencias. Digo, y también ¿Sí? es la forma como lo tocan, ¿no? Porque Claro, hay un sonido largo y seguido, hay otro entrecortado, y las veces claro, porque, que son pronunciadas, ¿no? sí, claro, pero en este caso realmente estamos hablando de unos elementos que se utilizaban para advertir a un ejército. O sea, aquí no se le llama al que no está comprometido. En estos momentos, contrario a lo que pasa con los sellos, o diferente a lo que, llaman a lo que pasa en los sellos, en estos momentos ya el pueblo está diferenciado, el trigo ya está diferenciado de la cizaña. No está separado, está diferenciado. ¿Cómo lo sabes? Porque es que allí ya tiene que existir madurez.
Las trompetas advierten a un pueblo maduro, a un pueblo de soldados, a un ejército. Entonces, incluso, si nosotros vamos a ver en el mismo Apocalipsis 8, Luigi, ¿nos quiere leer por favor el 5? Apocalipsis 8, 5. Sí. Dice, y el malaj tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó contra la tierra y hubo truenos y lamentos y relámpagos y un temblor de tierra. ¿Qué sucede allí? ¿El Señor está hablando de que eso va a suceder físicamente? Puede que sí, pero yo creería que no. Yo creería que allí lo que el Señor nos está llevando es a que volvamos la mirada, por eso hay una media hora que le antecede de silencio, de presten atención. Y de sucede en el reino de los cielos, está sucediendo eso, lo que aparece en el séptimo sello. Aquí el Señor está diciendo que eso donde hubo, ese temblor hubo en la tierra, pero miren lo que pasa, cómo nos lleva esto a recordar cuando el Señor desciende en la montaña, en la montaña de Sinaí. Éxodo 19, 16, 22, por favor, Martica, ¿nos quiere leer Éxodo 16, 22? En la mañana del tercer día, una nube muy densa se colocó sobre el monte. Cayeron truenos y relámpagos y se escuchó el fuerte sonido de una trompeta. Todos los que estaban en el campamento temblaron. Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Elohim y ellos se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto del humo porque el Adón había bajado sobre él entre el fuego. El humo subía como de un horno y todo el monte temblaba. El sonido de trompeta, de shofar, se hacía cada vez más fuerte, mientras que Moisés hablaba con Jehová y él respondía con truenos. El Señor bajó hasta la cima del monte Sinaí y llamó a Moisés, el Señor, para que subiera. Entonces Moisés subió. El Señor le dijo a Moisés, baja y adviértele a la gente que no se acerque ni trate de pasar el límite para mirar al Señor, pues si lo hacen muchos morirán. Además, los sacerdotes que se acerquen a mí, el Señor, deben santificarse para que yo, el Señor, no los castigue. El Señor está hablando allí de que cuando estas se forman para tocar, es tiempo de prepararnos, es tiempo de estar en santidad, es tiempo de tener las vestiduras limpias. Martica, hazme un favor, léeme también de ese mismo Éxodo 19, el 14 y el 15, que le anteceden al 16, desde luego, a todos estos sucesos. Entonces Moisés bajó del monte y fue a donde estaba el pueblo, los santificó y ellos lavaron su ropa. Luego les dije, estén listos para pasado mañana y no tengan relaciones sexuales durante estos 3 días. Está hablando el Señor de que cuando se están preparando estos 7 chofarín, estos 7 ángeles con su chofar, es tiempo de prepararse en santidad, de apartarse. Es un tiempo de no entrar en idolatrías, es un tiempo de no entrar en fornicaciones ni adulterios, no es tiempo de borracheras, no es tiempo de vanagloria, es un tiempo de humillarse ante el Altísimo. Por eso entonces, el Señor dice seguramente en Apocalipsis, ¿no? Cuando venga esto, más vale que el escape no sea en Shabbat, ¿no? Las mujeres no estén en cinta y así, sucesivamente. Claro. ¿Por qué? Porque lo que dice el Señor es que cuando eso suceda, que ya sucedió, ¿sí? Ya lo establecimos en nuestra sesión anterior, ya sucedió, eso va a suceder porque el Señor iba a traer reprensión, ¿sí? Tenía que reprender al pueblo. ¿Por qué? Porque se habían desviado, porque incluso habían rechazado a Yeshua. Eso pasaría igual que cuando tú dices, bueno, voy a alargarle mi misericordia o mi cuidado sobre esa persona y se lo alargo, pero nunca cambia. Llega un momento en el cual tú dices, listo, voy a darle esta última que es la máxima. Y el Señor mismo lo dice respecto a los que toman el viñedo alquilado y por último el rey les envía a su hijo y ¿qué hacen con su hijo? Lo matan. ¿Ve? Entonces dice el mismo, le dice a los discípulos, ¿qué hará este rey? Y dice, no, pues el rey tiene que venir y castigar a estos soberbios. Pues eso tenía que hacer el Señor con Jerusalén.
tenía que hacerlo. No significa que los odiara, no significa que los hubiera rechazado, significa que los ama. Y el buen padre al hijo que ama, reprende. Pero ya la reprensión había empezado con consejos, la reprensión había empezado con los profetas, había empezado con él, y hasta llegar al punto de enviar a su hijo. Y aún así decidieron rechazarlo. Para ver que esto, lo que les digo, son fórmulas de advertencia. Lore, Lore, ¿nos regalas por favor Lucas 21, 25 al 36? O sea, vamos a continuar de la sesión pasada, habíamos visto Lucas hasta 21 hasta el 24. Ahora vamos a continuar a terminar Lucas 21, 25 al 36. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las naciones y extrema desesperación a causa del rugido del mar. Y desfallecerán los hombres a causa de la conmoción provocada por el terror de lo que sobrevendrá. Las ciudades de los cielos serán estremecidas. Entonces verán a... No, no, ¿No se escucha? te fuiste un buen ¿Te rato. fuiste? ¿Ahí me escuchan? Sí, Ahora sí, sí. Te fuiste desde el 26. Ok, y desfallecerán los hombres a causa de la conmoción provocada por el terror de lo que sobrevendrá a la tierra. Sigue, sigue. Lorena, se ¿Te puso en fuiste otra mute, vez? se puso en mute, ¿no? Entonces verán al Hijo de Hombre viniendo en nubes con gran poder y gloria, y cuando estas cosas empiecen a acontecer, cobren ánimo y levanten sus cabezas, porque se acerca su redención. Luego les refirió una parábola. Miren la higuera y todos los árboles que cuando echan brotes entienden de inmediato por ellos que el verano está cerca. Del mismo modo, también ustedes al ver que está aconteciendo estas cosas, sepan que el reino de Dios se acerca. En verdad les digo que esta raza no pasará hasta que todo esto acontezca. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tengan, pues, cuidado de sí mismos para que sus corazones jamás se endurezcan por la disipación, la embriaguez y las preocupaciones del mundo, de modo que aquel día venga repentinamente sobre ustedes, porque como asalto llegará súbitamente sobre todos los que moran sobre toda la superficie de la tierra. Por eso, estén siempre alertas y oren para que sean considerados dignos de escapar de estas cosas que han de acontecer y permanezcan firmes ante el Hijo del Hombre. Amén. En ese Lucas 21 hasta el 24 dijimos, allí el Señor está determinando un tiempo que va a ser para que acontezca la destrucción de Jerusalén. Y luego viene algo que llama el tiempo de los gentiles. Y dice que el tiempo de los gentiles terminará con la venida de Yeshua. Ahora, aquí nos está advirtiendo de los tiempos que vienen, que son inminentes, o sea, que son próximos a la venida de Jesucristo, a la venida de Yeshua, para el establecimiento del reino de Dios. Y él dice, dentro de las cosas que dice, las potencias de los cielos serán sacudidas. Por eso hicimos un estudio tan detallado acerca de a qué se refiere con esas potencias de los cielos y si no se referirá también a espíritus celestiales. Ahora, cuando dice la palabra sacudidas, también pueden significar serán despertadas. O la otra, serán desencadenadas. O serán removidas de su lugar. O serán estremecidas por la inmediatez de lo que se aproxima. Dice el rugido del mar, quiere decir que el mar se va a salir. Ahora, él nos dice que las personas se desesperarán, tendrán angustia ante el bramido del mar y de sus olas. Pero vamos en el siguiente estudio, vamos a hacer un estudio acerca de qué es el mar y en gran manera el mar habla de angustia y habla de multitudes de pueblos. O sea, muchas veces lo que está diciendo allí o lo que entiendo yo que está diciendo allí es la gente se angustiará por las circunstancias que sucederán
en medio de la tierra, las noticias que llegarán, ¿sí? Esas voces que hablan de desaliento y hablan de catástrofe y hablan de, ¿sí? Incluso ustedes intenten ver un noticiero un día normal, a ver cuántas noticias positivas dan y cuántas noticias negativas. No hay ni una Van a ver que las positiva. positivas, si ustedes ponen una columna para las positivas, se van a quedar en blanco y si acaso la llenarán con las noticias deportivas y de farándula. Entonces, no más, pero noticias que afecten la vida de la persona, no las hay. Ahora, él dice que esto sucederá para que entonces el mundo pueda ver venir al Hijo del Hombre, o sea, a Yeshua, en las nubes, en poder y gran gloria. Pero también dice, cuando todo esto empieza a suceder, o sea, cuando las potestades celestiales empiecen a manifestarse, erguidos. ¿Por qué? Porque se aproxima el tiempo de su libertad. Si nosotros como creyentes miramos el tiempo presente, nos damos cuenta de que en verdad somos como presos. A tal punto será que los derechos son cercenados por la popularidad. No es popular el evangelio, no es popular la palabra, no es popular la santidad, no es popular el apartarse, no es popular la oración. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que estemos como presos. Entonces, a él dice allí, se acerca vuestra Geulá. Geulá significa liberación. Geulá significa la oportunidad de estar en un espacio propio y amplio. Pero también el Señor inicia a contar allí una parábola. Y la parábola es de la higuera, pero también dice, y el resto de árboles. Él dice que nosotros debemos mirar, dice, mirad a la higuera y a todos los árboles. Hay un tiempo cuando se aproxima el Señor en el cual no es solamente para mirar a Jerusalén, no es solamente para mirar al pueblo judío. Debemos mirar lo que pasa alrededor de la tierra, porque el efecto va a ser como global. El efecto de lo que se aproxima tiene que ser de índole global. Ahora, ¿qué está diciendo? Todo esto, ¿por qué debemos erguirnos? ¿Por qué debemos sentirnos felices que se acerca nuestra liberación? Porque todo esto acontece y la generación que empiece a ver esto es la generación última. Y nosotros ya empezamos a verlo. Nosotros ya empezamos a ver las potestades de los cielos casi que desencadenadas y vemos a las naciones en medio de todo un fragor de malas noticias, de revueltas, de guerras intestinas, en donde ya la guerra no es solamente entre pueblos, entre naciones, sino que se da al interior de las familias. Vemos padres asesinando a sus hijas, abusando. Vemos incluso a las personas que deberían ser las que sean soporte espiritual y modelo a seguir, cometiendo unos vejámenes contra sus ovejitas o las personas que están bajo su protección, que uno dice, ¿ya en quién se puede confiar? En nadie. Y por eso, como la gente desconfía de todo, incluso tú ves ahorita la mayor cantidad de noticias que pueda recibir el ser humano, las tiene a la mano. Pero muchas de ellas, noticias falsas. Noticias que están hechas para moldear y deformar la verdad. Entonces, pero ¿cuál es la buena noticia? Que nosotros formamos parte de esa generación. Y es esa generación a la cual él advierte. Él dice, mire, todo pasará, pero ustedes deben guardar mi palabra porque mi palabra no pasará. Y ustedes les dicen, nos invita a todos, como estamos en las trompetas y las trompetas son de advertencia, entonces nos está advirtiendo, o sea, cuando se forman, me refiero, cuando se forman ellas, nos está dando un llamado de advertencia para formar como un ejército. Y dice, no se entreguen a las glotonerías, no se entreguen a la embriaguez. Pero una cosa que a lo mejor podemos decir, no, yo glotón no soy. No, yo jamás consumo alcohol, yo embriagarme, eso no es lo mío. Pero ¿qué dice? Dice, y no se entreguen a las preocupaciones vanas de la edad presente o de este mundo. Muchas veces el creyente no es que a Satán le ponga obstáculos, no es que el mundo le ponga los problemas, es que el mismo creyente se entrega a los problemas y esos problemas los llevan a las preocupaciones. Entonces, por ejemplo, muchas veces se meten a créditos. Hablaba yo con alguien y decía, ¿será que no puedo escuchar lo mismo en un celular de gama media o de gama baja? Tener que escucharlo en un celular que valga $3,000.
escucho lo mismo, veo las mismas imágenes, pero ¿cuál es la diferencia? Que no me meto en créditos, que me generan preocupaciones y eso me va a llevar a afanes que me van a desviar de la atención que debo prestar a mi conducta delante del Eterno y mi testimonio se va a ver deformado. Entonces, es de cuidado. Ahora, dice, no vaya a ser que esas preocupaciones, esas vanas preocupaciones del tiempo presente, vengan sobre vosotros como un lazo el día que nadie sabe. O sea, quedemos con lazo, no unidos al Señor, sino con lazo con el mundo. Entonces tengamos mucho cuidado porque esas preocupaciones vanas, leves, digámoslo así, infructuosas, porque las preocupaciones son infructuosas, realmente lo que lleva a que dé fruto o que se solucione un asunto se llama oración, se llama ayuno, se llama la palabra, se llama creerle al Señor, se llama mantener la emuná intacta. ¿Por qué? Dice, porque ese día vendrá, sin duda, dice, porque vendrá, en el versículo 35 dice, porque vendrá sin duda una trampa sobre todos los que están sentados ejerciendo el gobierno sobre toda la tierra. ¿Por qué nos lleva a que miremos a las naciones de la tierra? Porque hemos mirar la forma como están gobernando estas personas. Y si nosotros vamos al tiempo presente, están gobernando como tratando de encarcelar, tratando de meter en una cápsula, encapsular y encarcelar la palabra del Señor. Miren que ahorita todas las leyes están dirigidas es contra la palabra. Hoy en día, si tú dices algo contra el homosexual o básicamente no contra el homosexual, contra el homosexualismo, y lo dices incluso desde el punto de vista de la palabra nadie le hace caso. ¿Por qué? Porque allí se va a delegar la palabra hacia un lado y te van a juzgar a ti. Y te van a juzgar como una persona intransigente, que estás en contra de un pueblo que ha sido oprimido, que pobrecitos, un pueblo que hoy en día tienen todos los medios de comunicación a su servicio, tienen toda la popularidad habida y por haber, que hoy en día incluso a los niños se les está invitando a que correspondan a grupos LGBTI, todos estos grupos, porque eso es la forma como mejor pueden definir su sexualidad. Unos niños que todavía no definen ni siquiera qué carrera quieren seguir y ya les dan la capacidad de definir todo su futuro sexual y reproductivo. El fin que persiguen las naciones no es exaltar la palabra del Señor, es oponerse a la palabra del Señor y aplastar a todo aquel que opine diferente a él. Entonces, por eso nos invita, dice, no miren solamente a Jerusalén, miren al resto de naciones, porque lo que se viene es global, lo que se viene afecta a todos. Pero si nosotros mantenemos firmes, no andando en glotonerías, no andando en los afanes de la tierra, ¿qué nos garantiza? Él dice, estaremos de pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Cuando venga en su reino. Lore, nos regalas por favor Mateo 24, 27 al 33. Martica, te encargo de Efesios 6, 12, por favor. Y Luigi, te encargo Apocalipsis 8, 6. Mateo 24, del 18, ¿me dijiste? 27 al 33. Gracias. 27 al 33. Porque así como el relámpago surge del oriente y es visto hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos, y las potestades de los cielos serán sacudidas. En ese tiempo aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán duelo todas las razas de la tierra, y verán que el Hijo del Hombre, viniendo en nubes del cielo, con poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y ellos reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora bien, de la higuera aprenda la parábola. Después de que se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, saben que el verano ha llegado. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, entiendan que ha llegado, está a la puerta. En verdad les digo que
que esta raza no pasará hasta que todo esto acontezca. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día y de aquella hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Amén. Amén. El Señor, miren lo que está diciendo allí, y es claro, la manifestación visible de Yeshua, la manifestación cuando lo veamos y nos tengamos que reunir con él, porque él dice, donde se reúne el cuerpo muerto, allí se congregan las águilas. En pocas palabras, nosotros vamos a ir a buscarlo a él. El cuerpo no es que coja cada uno y lo lleve, sino que nos reuniremos con él en las nubes. Él dice, esa revelación, esa manifestación visible del Señor, dice que vendrá, pero que antes tienen que suceder ciertos elementos. Esta venida y esta reunión ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Hay una tribulación que antecede. Miren, la reunión con el Altísimo, lo que se conoce como arrebatamiento, o el rapto, no sucede antes de que suenen los shofar. Tienen que primero suceder los shofar. Y el Señor aquí va a ir ya de adelante hacia atrás, su manifestación, pero antes de eso, una gran tribulación. Y antes de eso también ocurrirán fenómenos tanto en el sol como en la luna. Y los asteres, que ha sido traducido allí como estrellas, asteres en el griego, Strong 792, que son estrellas, asteroides, meteoritos, cuerpos luminosos. En hebreo se conoce como Kohabim, que es el Strong 3556. Kohabim es plural, así es de que el singular es Kohab. Lo que hace sentido es que lleva a una estrella, pero como un ser brillante, redondo, como una esfera, básicamente. Pero eso sería si habláramos de los cuerpos celestiales, de los cuerpos meteoritos y todo ese tipo de cosas. Pero también se aplica para un príncipe. La caída de los príncipes, llamaríamos de esa manera, pero ¿de qué tipo de príncipes? Los príncipes del cielo, porque luego lo refuerza y dice, y las potestades celestiales serán removidas de su lugar. O sea, hay un acontecer de elementos celestiales que se manifestarán. ¿Previo a qué? Previo a la gran tribulación. ¿Y la gran tribulación es previa a qué? A la venida del Señor. Pero previa a todos estos elementos, o como parte de todos esos elementos, dice, enviará a sus malajim con gran shofar. Pero lo enviarán con una misión. Mire la misión de los shofar. Lo encontramos en el versículo 31. Dice, y reunirán a sus santos escogidos de los cuatro vientos de un extremo al otro de los cielos. Para eso hace el Señor. Va a congregar dos grupos. Su cuerpo celestial, sus seres celestiales para la batalla, porque se aproximaría la batalla. Y porque además tienen que venir a apoyar a quienes, a los escogidos de aquí de la tierra. Porque los shofarim son llamados a un ejército para que se congreguen. Recordemos, el primer llamado del ejército romano era para que recogieran las cosas. ¿Para qué aparecen los shofarim? ¿Para castigar? No, los shofarim aparecen para reunir, para congregar a los santos. Y luego dice, por eso, para darnos una enseñanza, nos dice, ahora les voy a enseñar a través de la higuera. Ustedes tienen que mantenerse alerta a las señales que van antes de la venida de Mashiach. Ustedes no tienen por qué empezar a prepararse cuando ya Mashiach esté acá. Tienen que prepararse antes. Y él lo dice, cuando ustedes ven las hojas tiernas, las ramas tiernas de la higuera, ustedes dicen, uy, caramba, se aproxima el verano. ¿Sí? Ahora, ¿el verano qué anuncia? El verano anuncia el otoño. Eso es lo que anuncia el verano. Si se aproxima, si hasta ahora se va a aproximar el verano, hasta ahora se van a aproximar estas señales, debemos estar preparados, cuanto más cuando las señales ya se están dando. Y por eso es importante que estudiemos los shofarim. Y vamos a estudiar a los malajim y a las 7 shofarim, o a las 7 trompetas. Ahora, ¿cuáles son las fiestas que se celebran en otoño? Porque el Señor está diciendo, cuando eso suceda, miren que se acerca el verano. Se acercan los moedín del otoño. Y recordemos que los moedín del otoño, ¿con cuál fiesta inician? Con Yom Teruah. Fiesta de los ruidos.
fiesta de los gritos, fiesta de las trompetas o choferín. O sea que la advertencia nos inicia con las trompetas. Y si ya estamos en tiempo de trompetas, es tiempo de no dormir. Es tiempo de estar alertas y de formarnos, porque se aproxima marchar a la batalla. Ahora, después de la fiesta de Yom Teruah, vienen 10 días que son conocidos como los 10 días temibles, que son 10 días de prepararse. O sea, todo nos está hablando de preparación. ¿Para qué? Para Yom Kippur. ¿Por qué Yom Kippur? Porque Yom Kippur es tiempo de juicios, tiempo de ser justificados delante del Altísimo, pero para otros es tiempo de condena, de sentencia. Y termina el año litúrgico con Sukkot, el último Moed, perdón, es Sukkot. Y Sukkot ya es habitar con el Altísimo. Entonces, los Moedim son tiempos de citas especiales con el Altísimo. Y guardándolos, por eso estamos advertidos de su venida. Y no, ese día no nos cogerá faltos de preparación. Ahora, ¿qué dice él que es la mayor advertencia de que el tiempo se acerca? Dice, en el 33 dice, tienen que saber que el momento se acerca, está a la puerta. ¿Cuándo? ¿Qué está cerca? Lo que está cerca son la tribulación de aquellos días. Lo que está cerca es que estos fuerzas o poderes celestiales sean removidos, las potestades celestiales sean removidos y las señales en el sol y en la luna. Que es lo que vamos a estudiar cuando estudiemos las trompetas o chofarín. Efesios 6:12, por favor, Martica. Marta. Porque no tenemos luchas entre los gobernadores. ¿Ah? Dale. Contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra ejércitos espirituales de maldad en dimensiones celestiales. Amén. El 13, te quedaste en el 13. No, es que dice Efesios 6:12 nada más. Ay, perdón, sí, no, Efesios 6:12 12 al 18. Ok, ahora sí. Ahora sí, perdona, Martica, perdón. Efesios 6:12 al 18. Sí. Bueno, ya leí, porque no tenemos lucha simplemente contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra ejércitos espirituales de maldad en dimensiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del mensaje de la promesa del shalom de la redención. Sobre todo, tomad el escudo de la fe obediente con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad la cobertura de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y concentrando el pensamiento en ello con toda perseverancia y súplica por todos los del pueblo escogido. Y entonces aparecerá en el cielo la señal de Ben Adam, y seguidamente todas las tribus de Israel esparcidas por toda la tierra decretarán duelo y verán al Ben Adam que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Enviará a sus malachim, a sus ángeles con gran shofar, y reunirá a sus kadoshim, a sus santos de los cuatro vientos, de un extremo al otro de los cielos. El Señor, la última parte del 30 y el 31, donde dice, y aparecerá la señal del Ben Adán, y dice también que sus ángeles enviará con shofar para reunir a los santos. Esa corresponde a Lucas 21. Pero tengamos en cuenta una cosa, el Señor nos está dando con toda claridad
¿cómo tiene que estar este ejército? Este ejército no solamente tiene que estar formado para la batalla, tiene que estar con todos, tomar todas las armas y la armadura que el Señor nos ha provisto. Porque lo que se acerca es batalla. Porque la tribulación no corresponde tan solo a un tiempo de necesidad y de angustia, corresponde a un tiempo de persecución, de opresión, de trampa, corresponde a un tiempo de engaño, corresponde a un tiempo donde el que no esté preparado para la batalla será víctima fácil del adversario y de sus armas. Entonces, por eso dice, ¿cómo? Para entenderte, la batalla como un ejemplo de batalla, no sé. Batalla es espiritual, nos está hablando de batalla espiritual, por eso dice que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, o sea, no es contra seres humanos. Así los seres humanos sean utilizados por los seres celestiales, no es contra ellos que es el combate, es contra las fuerzas que están detrás de ellos o bajo ellos soportándolos, alentándolos, guiándolos. ¿Ves? ¿Qué son esas fuerzas? Son fuerzas de mentira, de engaño, de falsedad. Entonces, nosotros por eso debemos revestirnos de toda la armadura del Señor. Yo creo que muchos han oído hablar acerca de lo que es los lomos con la verdad, la coraza de justicia, todo ese tipo de cosas. Pues es tiempo de que eso que hemos aprendido como teoría lo pongamos en práctica. Y como dice Nuestras la palabra, palabras no tienen que confiar ser en el verdad. hombre. Claro, pero nuestras palabras tienen que orar con verdad. Nosotros tenemos que ser de los que andamos con la palabra en la boca siempre. Nosotros debemos ser de aquellos que sabemos que la espada del Espíritu que nos ha sido dada, esa espada no es para atacar al hermano, es para atacar a las tinieblas. Nosotros tenemos que ir con la verdad y proclamarla, porque la única espada que rompe las tinieblas es la espada de la palabra. ¿La palabra de quién? La palabra del Altísimo, la palabra del Todopoderoso, no mis palabras, sino las palabras de él. Entonces, debemos entender que los shofarín aparecen para que las señales sean vistas como advertencia de lo que ha de venir. Y es el tiempo en el cual ya el trigo y la cizaña están maduras y tienen que ser preparadas para ser recogidas. Pero nosotros como trigo somos llamados a un trigo que es un ejército, porque los shofarín estaban, los únicos que identificaban las señales de los shofarín o de las trompetas eran quienes correspondían al ejército. No esperemos que el mundo entienda las señales. Para el mundo esto va a ser algo normal, natural, hasta chévere en algunos casos, ¿sí? Hasta bonito para algunos. Ay, qué belleza, es que ahora ya yo puedo tener las mujeres que quiera y nadie me puede decir nada. ¿Sí? O yo puedo ser homosexual y salir del closet y aquí no ha pasado nada. Antes, por el contrario, me aplauden y hasta trabajo me ofrecen. Entonces, es tiempo de que nosotros sepamos que esas señales deben ser vistas desde la posición de un ejército. Ahora, ¿qué pasa con ese ejército? ¿Para qué aparecen los shofarín? Para congregar. ¿A quiénes va a llamar a congregar? A los santos. A los que mantengamos en santidad en la palabra. Por eso debemos mantenernos disciplinados en la oración. Debemos guardar la santidad. El tesoro más preciado que tenemos nosotros es la palabra. Entreguémonos a la palabra. Es la única manera de que nuestros ojos sean abiertos a lo espiritual y podamos ver estas señales, no solamente en el olivo que es Israel, sino en las naciones. Así es de que muchas de las señales ya se están dando, ya se han dado. Y debemos estar atentos a en qué tiempo vivimos, porque somos la última generación. El Señor les bendiga, Jehová esté con ustedes siempre y su ruaj les guíe en todo tiempo. Y sabemos que Yehoshua murió por cada uno de nosotros para que no pasemos por el tiempo de la ira, sino para que seamos más que vencedores en el tiempo de la tribulación y la persecución que ya empezó. Bendiciones, shalom. Me faltó leer la 8.6, Apocalipsis. Bueno, perdón. Lee Apocalipsis 8.6, por favor. Apocalipsis 8.6 dice: los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Cuando empiecen a tocar uno por uno, vamos a estudiar uno por uno. Y allí volveremos a conectar o conectaremos con los tiempos del anti-Mashiach. Entonces, ahora sí, muy en serio, shalom. Muchas gracias, hermano. Queremos agradecer a todos los que van a oír este estudio y los bendecimos en nombre del Señor.
para que les pueda abrir el conocimiento y poder tener la convicción en los tiempos que vivimos. Shalom, hermanos. Amén. Shabbat shalom. Shabbat